Vamos a empezar ya este seminario que hemos titulado En torno a la construcción de la nación portuguesa, relatos de reflexión. El título se lo he puesto yo al profesor Calafate, le he puesto los deberes. Antes de presentar al profesor Pedro Calafate, aunque algunos ya lo habéis conocido en la sesión de la mañana, pues una cuestión administrativa, y es que, como sabéis, a los estudiantes de máster y también a los de grado os vamos a dar unos diplomas de asistencia a este seminario. Entonces vamos a pasar una hoja de firmas, y para los estudiantes de doctorado tenemos que pasar otra hoja de firmas diferente, porque esto hay que mandarlo a la escuela de doctorado. Ya como estáis ya curtidos, ¿no?, en todos los trámites burocráticos que hay que hacer. Son muy parecidas las listas. La diferencia está en que una pone programa de doctorado. Entonces ahí, por favor, solo los doctorandos firmáis. Yo de todas maneras lo reviso siempre, pero es para no tener que andar tachando, que luego queda muy feo cuando se manda escaneado, ¿no?, a la escuela de doctorado. Entonces, máster y grado donde no pone nada, no pone programa de doctorado, ¿vale? Y doctorandos donde pone doctorado. Como aquí veo unos cuantos doctorandos, os voy pasando este. Y a ver, a los de máster, que estéis así un poco mezclados. Bueno, en primer lugar, agradecer que el profesor Pedro Calafate haya aceptado la invitación que le hemos hecho para estar hoy aquí con nosotros. Ha tenido que madrugar para viajar desde Lisboa esta misma mañana, porque él tenía clases ayer hasta tarde, y además lo estamos explotando porque hemos puesto un seminario por la mañana, otro por la tarde, y bueno, a estas horas hemos hecho un pequeño descanso para comer, pero breve, y agradecerle muchísimo que haya aceptado esta invitación, porque quienes ya lo conocéis, los demás os lo voy a presentar ahora. Pedro Calafate es uno de los grandes historiadores de la filosofía o del pensamiento portugués en la actualidad. El profesor Pedro Calafate es catedrático del Departamento de Filosofía de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Además ha sido director del Centro de Filosofía, que es un centro de investigación anejo a la facultad, en el que, como él nos ha estado recordando esta mañana, no solo han trabajado los profesores de la universidad, sino también investigadores que no son profesores en la universidad, y además pues es el centro más numeroso, más importante de todo Portugal en estas cuestiones de investigación en torno a la filosofía, no solo a la filosofía portuguesa, sino en torno a la filosofía. El profesor Calafate ha desarrollado su tarea docente investigadora fundamentalmente dentro del área de pensamiento portugués e iberoamericano, y muy especialmente referido a esa época que se conoce como la modernidad, que va más o menos de los siglos XVI a XVIII. Y yo siempre quiero destacar del profesor Calafate que ha sido una persona que ha sabido impulsar algo que es absolutamente fundamental en cualquier campo profesional y científico, que es la institucionalización de los estudios a los que nos dedicamos, en este caso, en su caso, a la filosofía en lengua portuguesa. Es decir, ha sido una persona que ha puesto en marcha proyectos a los cuales se han sumado o en los cuales han colaborado toda una serie de profesores y de investigadores que se han dedicado a la reconstrucción de la historia del pensamiento portugués, de la historia de la filosofía portuguesa. Y esto es muy importante porque el conocimiento, por mucho interés que tenga en sí mismo, es muy importante institucionalizarlo, es decir, crear una comunidad científica que debata conjuntamente, que trabaje conjuntamente, y que no sea simplemente esta labor pues producto de una iniciativa puramente personal, de grandes figuras que trabajan aisladas entre sí. Dentro de estos trabajos que ha coordinado, que ha dirigido el profesor Calafate dentro de esta función, digamos, de institucionalización, además de lo que he dicho, la dirección del Centro de Filosofía que él llevó a cabo, no está en la actualidad, porque como él mismo
nos ha explicado, pues dimitió, pero que ha llevado a cabo. También querría destacar algunas de las publicaciones principales que él ha dirigido o que ha coordinado, en este sentido, como digo, como es, por ejemplo, la historia del pensamiento filosófico portugués, en varios tomos, publicados desde 1999 a 2004, o un texto que yo considero que también es muy importante, que se llama Portugal como problema, del año 2006. Es un texto fundamental. Nosotros que trabajamos tanto esta idea de España como problema, ¿no? Pues en Portugal también se ha trabajado. O también más inmediatamente la edición de las obras completas del padre Antonio Vieira en 30 volúmenes. O también, por ejemplo, los trabajos que tiene sobre la Escuela Ibérica de la Paz en los siglos XVI y XVII. O, por ejemplo, la idea de naturaleza en el siglo XVIII en Portugal. En fin, tiene una gran cantidad de trabajos, muchos de ellos, ya digo, que son trabajos personales suyos, y otros ha sido trabajo de dirección y de coordinación de equipos de profesores e investigadores que han llevado a cabo la edición de estos textos. Decía esta mañana que por aquí, a los que nos dedicamos a la historiografía del pensamiento español e iberoamericano en España, nos da envidia, no sé si sana o insana, que los compañeros portugueses, gracias a iniciativas como la de Pedro, hayan sido capaces de trabajar de forma seria esto, es decir, en grupo, ¿de acuerdo? Porque escribir una historia del pensamiento español, escribir a una persona, a dos personas, es algo absolutamente imposible, realmente. Bueno, se puede hacer, pero quiero decir, uno se deja fuera muchísimo, porque lógicamente cada profesor, cada investigador concreto conoce mejor ciertas épocas, ciertos autores, y no hay nadie que tenga la capacidad enciclopédica de conocer con el mismo detalle a todos los autores y todas las épocas. Entonces es necesario reunir grupos de personas que además trabajen coordinadamente, que construyan una obra que tenga un sentido de principio a fin y que no sea un conjunto de pequeños pegotes, ¿no?, puestos ahí agrupados, digamos, simplemente por adición. Yo de verdad creo que además del valor que tienen las propias investigaciones, los propios trabajos del profesor Calafate, me parece que esto es una función absolutamente fundamental, tanto para la comunidad científica como, me atrevería a decir incluso, que también es una obra fundamental desde el punto de vista patriótico, es decir, del verdadero patriotismo, que es la construcción de la nación o de la comunidad, en su caso portuguesa o de lengua portuguesa. Bueno, sin entretenerme más, voy a dar la palabra al profesor Calafate, que nos va a hablar de estas cuestiones que le he planteado, de este tema que le he planteado, le he sugerido, y que espero que os resulte interesantes a todas y a todos. Y nada más, simplemente volver a agradecer muchísimo a Pedro que haya aceptado nuestra invitación, y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, es siempre agradable oír hablar así de nosotros, ¿no es? Nos quedamos en un clima, porque en general se habla, las malas noticias siempre tienen más facilidad de circular, y así circulan las buenas sobre uno, y es siempre un placer y una sensación un poco extraña, pero las entiendo como manifestación de amistad y también de responsabilidad mía aquí ante vosotros. Antes de más, pues agradecer vuestra presencia, disponibilidad para oírme. Voy a hablar sentado porque en verdad he salido a las 4 de la mañana de casa para tomar el avión y un poco cansado, pero espero hacerme entender. Vengo de un país de lengua distinta, como sabéis, como están muchos aquí, como veo que tienen esa experiencia del esfuerzo, de la traducción, ¿no es? La experiencia de Babel, de la pluralidad lingüística, que es una experiencia difícil,
pero también rica, ¿no? Porque hoy hablábamos por la mañana, las lenguas no son simplemente manifestaciones epidérmicas, no son simplesmente instrumentos vehiculares para poner en común información, son también medios de comunicación de lo que de más profundo existe en la cultura de cada nación, de cada país y de cada comunidad, de que esa lengua es expresión y forma de agregación cultural. Bueno, mi lengua es portugués, tentar hablar español el mejor posible. Mi aprendizaje del español es empírico, no es escolar. Estamos tan cerca, por veces tan lejos y tan cerca, porque somos dos países, Portugal y España, que desde el final del siglo XVII hemos empezado un camino de aislamiento y bueno, y hay que comprender lo que hay de tanto de común y rico entre nuestros dos países. Les pido, por tanto, alguna disculpa para formas no tan perfectas de comunicar con vosotros. Lo que me sugirió el profesor Fernando Hermida sería hablar un poco de la construcción de la identidad, en este caso de la comunidad política y nacional que es el país que se llama Portugal, donde vengo yo. ¿Y eso qué es? La idea es una idea difícil porque todas las ideas que no son transmisibles por métodos experimentales, por la tecnicidad de medios de verificación y por una dimensión interindividual accesible, son difíciles. La idea de identidad, todo el mundo sabe lo que es, pero sea de una persona individual, sea de un país, de una nación, de una comunidad. En este momento hablamos de la identidad de una nación, de una comunidad. Todos sabemos que existe, pero se nos preguntan que hablemos de ella, por veces nos quedamos sorprendidos con la conciencia de que es difícil hablar de su contenido, porque es una realidad difusa, no tiene una delimitación precisa. Además, nunca se sabe a qué funduras de la alma humana es necesario bajar para palpar las primeras manifestaciones de lo que llamamos identidad común de una comunidad. Comunidad quiere decir gente que tiene algo en común, ¿no? Y que por tanto comunica en ese plano más hondo de experiencias vitales, de visiones del mundo, de formas y ritmos de pensamiento, de elección de problemas, de formas de responder ante las grandes cuestiones que nos plantea el mundo. Bueno, decía un escritor portugués del siglo XIX que esto de estudios de identidad es una introducción a la atmósfera del agir de un pueblo. Atmósfera, ¿no es? Atmósfera de la acción. Entonces la acción de las comunidades, de los países, de los pueblos, puede tener una atmósfera. Curiosamente, la atmósfera es el sistema más instable de la naturaleza, donde se plantean los fenómenos meteorológicos. Aquí, esto para subrayar que es una realidad no estática. La identidad no puede tomarse como una realidad estática, porque si la cosificamos, rápidamente se transforma en nacionalismo agresivo, en nacionalismo asesino, ¿no es? Y la historia, por lo menos de Europa, muchos no son europeos, bueno, pero por aquí sabemos el precio que hubo que pagar por la afirmación de esas nacionalidades. El mes pasado en Lisboa se inauguró la estatua de un pensador portugués del siglo XVII. Nosotros somos un país de tradición católica, con un espíritu misionario bastante arraigado,
una dimensión de evangelización universal, y era un misionario jesuita de la Compañía de Jesús, el padre Antonio Vieira, que vivió mitad de su vida en Brasil, y Brasil en el siglo XVII era una sociedad cuya economía se mantenía a la costa de trabajo esclavo, y de esclavos sobre todo venidos de África. Y él admitió, contra su gusto, admitía la esclavitud de los negros. Se hizo una manifestación de inmigrantes africanos el mes pasado en Lisboa contra la estatua del padre Antonio Vieira, bueno, que era un hombre extraordinario y un grande hombre. Y después los neonazis, cuando vieron la manifestación de los negros, hicieron una contramanifestación con banderas de Portugal, banderas nacionalistas, en fin, racistas. Entonces se trabó allí un diálogo absurdo entre la confusión de los tiempos, la confusión de la historia, la justaposición caleidoscópica de visiones del mundo completamente absurda y surreal. Esto para hablar de que las identidades son móviles, son autoinvenciones sucesivas de sí. Nosotros ni individualmente ni colectivamente podemos contentarnos en estratificar lo que llamamos nuestra identidad. Y yo hice un trabajo hace unos 6 años, que se llama Portugal como problema. Tengo aquí, son 4 volúmenes, he traído 3, y he intentado ver cómo las élites y los pensadores, los intelectuales de Portugal transmitieron la idea de nuestra identidad a lo largo de los tiempos, de nuestra situación como país en el contexto de las naciones, la reflexión sobre nuestro destino común en la historia, nuestra posición en el mundo, nuestras formas más consistentes de agir y de pensar. Y eso es interesante. Muchas veces nos acercamos a esta cuestión por la literatura. La literatura es fundamental en este dominio, en la poesía también, en la filosofía también, en la historia, porque como sabéis la historia no es la lectura neutra de la experiencia. Hay siempre presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos que están subyacentes a la interpretación de momentos fundamentales de la existencia de un país? Decía un maestro de mi universidad que una nación es una realidad viva, testada el teste, ¿no es? Comprobada, cuya existencia se testa, se comprueba a lo largo del tiempo por la dificultad de las situaciones, por la gravedad de las situaciones vencidas. Me hace entender, una realidad viva, testada y comprobada a lo largo del tiempo por la gravedad de las situaciones, de los desafíos vencidos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este percurso en mi país? Indo a los cronistas, a los literatos, a los historiadores, a los filósofos, a los economistas, también a los políticos, cómo nos veían, cómo nos fuimos construyendo. Nosotros somos un país del siglo XII, nos hemos constituido en el siglo XII con fronteras estables. Tenemos las mismas fronteras desde hace 900 años. Nos constituimos como país independiente en el contexto de los múltiples reinos de la península ibérica, sobre todo en contacto con el reino de León, y en reconquista cristiana contra el Islam, hasta la expulsión de los moros, de los árabes, del Algarve, que en el siglo XII se llamaba el Algarve al-Andaluz, hoy lo llamamos Algarve. Y así nos constituimos. En esas batallas, en esos combates, una dimensión fundamental de la construcción de este percurso fue la batalla de Eurique, una batalla en el medio del siglo XII entre cristianos y moros, o los árabes se llamaban aquí los moros, que venían de Mauritania, por ahí. Una batalla que fue mitificada
300 años después en el Renacimiento por los humanistas. Sabéis que eran los humanistas del Renacimiento que procuraran mitificar esa batalla, diciendo que era una gran asimetría de fuerzas, 10.000 cristianos para 400.000 musulmanes. Era imposible la historia, pero aquí no interesa la verdad histórica. Esto es interesante, que es la fuerza de las narrativas lendarias, la fuerza de las narrativas míticas en la construcción de la identidad de los pueblos. Es una línea que fue muy desarrollada por algunos pensadores, algunos alemanes, por ejemplo, Ernst Cassirer, la filosofía de las formas simbólicas, un autor del siglo XX, que subrayaba que la verdad de los mitos no se puede evaluar por el confronto con las cosas, en fin, de una dimensión puramente empírica, de comprobación empírica. La verdad de los mitos se aprecia y se evalúa por el modo, la fuerza, como nos permite constituir nuestro mundo. Un mundo con un centro de gravedad específico, en torno del cual jerarquizamos valores y construimos horizontes de sentido. Nos no justificamos el mito, es el mito que nos justifica. Y entonces con las narrativas lendarias ocurre lo mismo. Son construcciones posteriores que toman como pretexto determinados acontecimientos y después sobre él construyen una narrativa, en este caso identitaria. La leyenda de los primeros héroes, de los héroes fundadores, de los primeros reyes. Creo que todos los pueblos los tendrán en mayor o menor grado. Sus fundadores, sus héroes. Y el primer rey de Portugal fue Afonso Henriques. Construyó Portugal contra el reino de León y contra los árabes. Y se construyó en el Renacimiento, decía yo, una narrativa según el cual Cristo había aparecido en la víspera de la batalla al infante Don Enrique, prometiéndolo victoria en esa batalla, pero prometiendo algo más. Esto es importante, ¿por qué? Porque es la idea de que un pueblo tiene seguridad providencial en su origen y garantía de futuro. En esa aparición, bueno, en ese milagro, es la idea del providencialismo histórico. Cristo prometía victoria en la batalla y también la idea de que estaba destinado a este pueblo portugueses la construcción de un gran imperio. Don Afonso Henriques hizo un supuesto juramento en que Cristo le había dicho en latín, bueno, estaba por esclarecer en qué lengua habló Cristo con el infante. Volo quiere decir quiero, voluntad deliberativa de Dios. Volo, quiero, en ti y en tus descendientes, in te et in semine tuo, imperium mi stabiliris, crear un imperio para mí. Y la idea de construcción de un imperio para Cristo sea un imperio cristiano. Y de ahí que, pero esto con relación al siglo XII es una narrativa que se construye en el siglo XV, 300 años después, con una función. Es la época en que los portugueses están iniciando la expansión ultramarina, igual que ocurrió aquí en España. Primero para el norte de África, después por el sur de África hasta India, hasta Japón, hasta China y después ya más tarde para Brasil, para el continente sudamericano. Y por tanto, ese imperio estaba garantizado y correspondía a la voluntad deliberativa de Dios. Otros aspectos de esa narrativa interesante es cómo se planteaba una supuesta asimetría en los ejércitos de esa batalla. La batalla se llamaba Ourique, Batalla de Ourique. Es un pueblo en Alentejo, en el sur de Portugal. El infante todavía no era rey, Afonso Henriques, y el ejército que estaba con él
fue a hablar con él y le dice: Señor, nosotros estamos combatiendo contigo como infante, pero queremos combater contigo como rey, queremos alzarte rey. Es un problema político. ¿Cómo se hacían los reyes en la Edad Media? Era la aclamación, la idea. ¿Cuál es el origen del poder político? Sobre todo desde Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un autor revolucionario en la Edad Media. Es un autor extraordinario. Pocas veces leemos Santo Tomás porque ha escrito muchísimo. Para Santo Tomás, todas las realidades o todas las entidades, así hablaba él, las entidades que tienen un fin propio, deben tener constitutivamente las facultades necesarias para realizar ese fin. El hombre es una entidad, tiene un fin propio, caminar, capacitarse para Dios, tiene que tener en sí las facultades necesarias para hacer ese camino, realizar su fin, la racionalidad humana, las potencias del alma. Las comunidades son entidades transpersonales, tienen un fin propio, el bien común. ¿Qué es el bien común? La justicia y la paz. Entonces tienen que tener en sí propias las facultades necesarias para realizar el bien común. ¿Y qué facultades son esas? El poder civil, el poder temporal, el poder político, que es inherente, constitutivo de las comunidades humanas. Entonces, el origen del poder es el pueblo. Pueblo en el sentido romano, comunidad de hombres unidos por el derecho y por el provecho. Origen popular del poder, también divina, pero aquí vamos solo a hablar de la parte. Entonces, en esta narrativa, el infante es elegido rey, es aclamado rey por la comunidad que estaba con él, que en ese momento era una comunidad en armas, por la gravedad de la situación que importaba vencer. Y fue elegido, aclamado. La aclamación de los reyes en la Edad Media es la derivación de la electio, de la elección, que viene de un jurista romano, Ulpiano, del comentador del Corpus Juris Civilis, la lex regia. Entonces hay una idea que los humanistas también plantean en el siglo XV, que el origen del poder de nuestro primer rey fue el pueblo. Él fue elegido por el pueblo, un pacto de consentimiento, un consenso. Y aquí la idea de consensos es fundamental en la construcción de una idea de comunidad. Un consenso que se expresó en una situación límite de una batalla profundamente asimétrica. Y hay un texto lindísimo que hablaban los cronistas, se describe en toda la luminosidad de las caballerías medievales la elección y aclamación de nuestro primer rey, y decían los cronistas: y después de elegido, avanzaban todos contra los moros que venían sobre ellos, todos en un corazón. Esta idea de que los cristianos que estaban allí, en este caso portugueses del condado portucalense, ahora ya reino de Portugal, avanzaron todos en un corazón. ¿Y qué es el corazón? Aquí hay que ver, el corazón no es la dimensión lírica que todos conocemos de la poesía. El corazón para los filósofos medievales era la confluencia de las propiedades del alma. Era el alma. ¿Qué propiedades tenía el alma? Memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento, la razón y voluntad. Son las tres dimensiones del alma, a cuya conjunción se llamaba el corazón. Entonces, en aquel momento, la comunidad de los cristianos portugueses avanzaron todos en un corazón. Es elección popular, consensus populi, corazón, unidad de las facultades del alma de todos los presentes. Y otra idea, algunas ideas interesantes más que se plantean aquí, es una identidad que se construyó en una dimensión de reconquista cristiana
pero también contra y en conflicto permanente contra la Santa Sede cristiana, contra el Papa. Estas disensiones de los estados cristianos en la Edad Media, en la modernidad, en el siglo XVIII, con la Santa Sede, el regalismo, el gallicanismo en Francia, el regalismo. Después en la modernidad, la afirmación del Estado absoluto, l'état c'est moi, la crítica de la hierocracia. ¿Qué es la hierocracia? La idea de que el Papa es el señor de los dos poderes. Es una idea muy importante en la Edad Media y en el Renacimiento. Hay un texto bíblico del Evangelio de San Lucas, cuando Cristo, es un texto bonito, en fin, cuando Cristo se dirige a los apóstoles, y les dice: hasta ahora he estado con vosotros, en portugués es apóstolos, he estado con vosotros, me voy, ahora está llegando el final, y por tanto, quien no tiene bolsa, arregle bolsa, quien no tiene capa, arregle capa. Y San Pedro, que estaba escuchando, viene a tener con Cristo y dice: Señor, aquí están dos espadas. Espadas, ¿se dice espadas? Y eran el símbolo de los dos poderes, el poder civil, el poder temporal, el poder espiritual, que es el poder de la Iglesia, y el poder civil, que es el poder de lo que hoy se llama Estado. Una corriente muy fuerte, articulada con el pensamiento de San Agustín, el augustinismo político. Hay un autor, creo que es español, no, Jean-François Arquillier es francés, el augustinismo político. La idea de que San Agustín identificaba la ciudad de Dios con la Iglesia y la ciudad, la tierra, con el Estado. No es claro que San Agustín lo diga. Bueno, y por tanto hay un conflicto, siempre hubo un gran conflicto entre la idea de que el Papa es el señor de las dos espadas y la resistencia de los reyes para decir: no, el gladio o la espada temporal no está en las manos del Papa, a pesar del texto bíblico, está en las manos de los reyes, que les fue transmitida por el pueblo, concedida o transmitida por el pueblo. Y entonces también la intervención del Papa, siempre procurando excomungar el reino de Portugal, siempre procurando nombrar bispos adversos y enemigos del primer rey Afonso Henriques, y la reacción violenta del rey contra los delegados del Papa. Estas narrativas contaban que una vez fue el rey caminando en un caballo para ir junto al delegado del Papa para cortarle la cabeza. Casi lo pegó aquí en la frontera de España, en la Guarda, cerca de la Extremadura. Y hay un episodio que quería subrayar que es interesante. Cuando el Papa quiso nombrar un obispo para Coimbra, que era la capital en esta época, el rey no aceptó. Y entonces venía un clérigo negro subiendo la calle. Coimbra es una ciudad muy inclinada, la catedral está arriba. Venía subiendo un clérigo negro, no se sabe cuál era la negritud del clérigo. Sería del norte de África, sería de Marruecos, creo que no sería de la África subsahariana. Todavía en esa época no había mucho contacto, en el siglo XII, con estas partes de África. Y el rey nombra el bispo. ¿Tú sabes decir misa? Sí. Entonces ahora serás el bispo. Fíjense, es un episodio de un conflicto de afirmación del poder político del Estado, de la comunidad civil, contra un poder que es transnacional, que es supraestatal, que es el poder del Papa. Y los humanistas del Renacimiento interpretaban el color del bispo como un símbolo de la Iglesia, de la futura Iglesia universal. Porque había aquí una idea de jus predicandi, una vocación de predicación, igual que en España. La obra de evangelización de Américas, en fin, había esta idea que estábamos incumbidos en la Biblia, Cristo había incumbido los apóstoles, en ese supuesto milagre de Euric, Cristo había dicho que quería un imperio cristiano para sí. Un imperio cristiano es un imperio de gente cristiana.
de reyes cristianos, de gente evangelizada por el cristianismo. Entonces el Bispo Negro, se llama el episodio del Bispo Negro, fue el símbolo construido por los humanos. No se sabe si es verdad, quizás no era verdad, pero era simbolizar la expansión de la Iglesia. Y nuestra identidad se construyó mucho en esta perspectiva de una vocación universal evangelizadora. Un país pequeño en el final de la Europa, en el Renacimiento seríamos 1.400.000, 500.000 personas, no más que eso. Y por tanto, esa pequenez de un país, pequeño país de poca gente, es la negación de la simetría, ¿no es? Un pequeño país que se incumbe o que se autoconsciencializa como dotado de una misión universal, que es el contrario de su dimensión real. Diríamos irrealismo, diríamos, en fin, sueño. Es un sueño, en realidad. Es un sueño, porque ya después en el 17, un autor que también se incumbía de esta misión decía, bueno, si es sueño, yo durmo, si es locura, estoy loco. Pero la locura para él no era la locura de los locos, era la locura, porque había dos tipos de locura. Me refiero al padre Antonio Vieira, en el siglo, ese de la estatua que querían derrubar como la de Saddam Hussein en Bagdad, en el siglo XVII, que hicieron la estatua con unos indios que estaban evangelizando. Hay dos tipos de locura, porque esto en realidad es una forma de locura. Y él decía, sí, es una locura, porque que vamos nosotros ahora por el mundo así. Pero hay dos en el género común de locura. Aristóteles había enseñado que cómo se define algo, por el género común y después por la diferencia específica. ¿Qué es el género común de la locura? Los locos tienen en común estar en todos fuera de sí. Están fuera de sí. Pero se puede estar fuera de sí, eso es interesante. Era un sermón, por ejemplo. Un sermón en la iglesia. Fuera de sí, abajo de la razón, o fuera de sí, arriba, por encima de la razón. Unos fuera de sí porque se buscan. Otros fuera de sí porque se dejan. Dejarse. Los que están fuera de sí porque se buscan son los locos verdaderamente locos, ¿no? Que no se encontraron, se están buscando, están abajo de la razón. Otros son los que, teniéndose encontrado, se dejaron, se ergueran, se levantaran así sobre sí y se trascenderan. Y esos quienes son los locos, son los santos, son los héroes, son los misionarios, son los soldados, son los navegadores que van por el mar sin saber dónde termina, sin saber cuáles son los caminos, que entran por las selvas de Brasil, de Amazonía, que van por África. Esos son los locos que están por encima de la razón. Y entonces se construyó en el Renacimiento la idea de un pueblo de locos, pero locos por encima de la razón. No en el plan de la racionalidad aritmética, geométrica, una negación de la geometría, una negación de la simetría, de la proporcionalidad de las cosas. Esto en el barroco será muy enfatizado, pero no solo en el barroco del 600, también en el Renacimiento. El barroco no empieza en el 600, en el día 12 de abril o algo así. Son tendencias profundas. Todas las épocas son épocas de transición. Simplemente podemos después encontrar tendencias más fuertes, pero siempre en movimiento. Entonces decía Vieira en el siglo XVII, recibiendo toda esta tendencia universalista de vocación, de construcción de imperio, de evangelización, que Portugal era un país que no podría entenderse por categorías racionales. Tendría que entrarse con una aritmética distinta, que era una aritmética divina, es la idea de seguridad providencial. Y nosotros preguntamos, bueno, eso son fabulaciones, son narrativas, pero ¿qué fuerza tuvieran en realidad
estas narrativas, quizá tuvieran alguna fuerza, tuvieran alguna importancia, construíran sentido a nuestros actos, prolongaram os nossos atos no tempo e no espaço. Dizia um escritor português, Fernando Pessoa, sobre estas ideias de grandeza, curiosamente sempre estiveram em Portugal. Hasta poucos anos, hasta poucas décadas, todavía existiam. Incluso politicamente, o correspondente de Franco em Portugal se chamava Salazar, e Salazar estava imbuído destas ideias providencialistas. Em seus textos, em seus discursos, ele disse, a determinada altura, quando na Assembleia General de las Naciones Unidas, en los años 50 y 60, que son los años de los movimientos de descolonización en África y en otras regiones del mundo, y el nacimiento del movimiento de los países de los no alineados, no sé si se dice alineados, no alineados. Portugal era un país continuamente condenado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo me recuerdo en los años 60, era cuando estaba aprendiendo a leer, leía en el periódico, en el tiempo de la dictadura, y esas noticias venían siempre detrás del periódico, en un cantito muy pequeño, en letra muy pequeñita, Portugal condenado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se recusaba a descolonizar unos territorios africanos que Angola, Moçambique, Guiné y otras islas por ahí. Se recusaban. Y Salazar explicaba por qué. Ustedes no tienen que condenarnos, porque nosotros no tenemos colonias. Somos un Estado unitario. No somos colonialistas. Es un Estado unitario. Todo el territorio se equivale, porque lo que nosotros tenemos resulta, fíjense, de disposição providencial e previdente ação política. Disposição providencial, vontade de Deus, volo, quero, in te et in semine tuo, em ti e nos teus descendentes. Todavia Salazar venia com este mito de la grandeza de Portugal, de un país que era distinto de las colonias del rey de Bélgica ou de las colonias que tenía Italia, en fin, por aí na Abissínia. No, nosotros no tenemos colonias. Esto resulta de disposición providencial, voluntad de Dios, por gracia de Dios. Parece increíble en el siglo XX, ¿no es? Pero esto es la fuerza de la historia. Y Salazar moldó, hizo Portugal durante 40 años. Somos todavía hoy herederos del mucho que él hizo o deshizo para el bien y para el mal. Y, por tanto, esa idea de un país que no se... Fernando Pessoa, quería yo decir. Fernando Pessoa también tenía, en el siglo XX, década 20, 30, 40, era un gran poeta, un gran escritor portugués, creo que es suficientemente conocido fuera de nuestras fronteras. Y también tenía estas ideas de imperio universal, pero no un imperio terrestre, no un imperio de tierra, no un imperio económico, no un imperio de poder, de comercio, no, imperio universal pero espiritual. A universalización de la civilización griega que la haríamos nosotros portugueses que estábamos ahora en el occidente de la península. Llamaba a ese imperio Quinto Imperio, porque en la tradición cristiana el último imperio era el cuarto, el imperio romano. Aquí Carlos V era emperador del imperio, sucesor de los emperadores romanos. ¿No? Cristiandad y romanidad se mezclaron con Constantino y con el hecho de que la iglesia es romana y ser bautizado es ser cristianizado y romanizado. Decía, por tanto, un nuevo imperio que no era romano. Y bueno, es un gran proyecto, como fue el del padre Antonio Vieira, un gran proyecto. Y decía él, nunca puede decirse, es casi una lección de vida esta, nunca puede decirse
que un gran proyecto nunca no se realiza. Porque aunque no se realice en toda la dimensión exterior, en todos los aspectos que hemos idealizado, aunque ellos no se concreticen fuera de nosotros, ya hemos ganado algo, el que se acrecentó en nosotros de grande por habernos pensado siempre en grandes cosas. Y eso decía, por eso no me interesa si se realiza o no, yo quiero pensar en grandes cosas, y pensando en grandes cosas, algo se acrecenta en mí de grande por pensar en ellas, eso me basta. Pero el caso de Vieira no, Vieira acreditaba realmente en el siglo XVII que en una perspectiva milenarista, el milenarismo es una corriente importante del pensamiento medieval moderno. Hoy estamos conmemorando Lutero, ¿no? 400, 500 años, 400 de las teses de Lutero. Hagan la cuenta porque ahora no sé si son 400 o 500. Gracias. Y Lutero tuvo una proclamación en favor de los príncipes alemanes, señores feudales, contra la revuelta de los camponeses de la Suabia, con textos de una violencia difícil de exagerar. Será difícil imitar as palavras de Lutero, a violência das palavras de Lutero, incitando os senhores feudais alemães, estou falando português, pero contra os campesinos de Suábia, comandados por Thomas Müntzer. Essa ideia das reivindicações agraristas de los campesinos, a ideia de que o mundo será, em los últimos siglos, vendrá um mundo de paz, de justiça, de felicidade. E para Vieira, que era um missionário cristiano, esse mundo de paz tinha a ver com a consumação do reino de Cristo em la tierra, a tal ideia da batalha do no siglo XVII agora. Esa será la consumación del reino de Cristo en la tierra. Bueno, pero Cristo no tiene que ver con la política. La iglesia solo trata del espíritu. Y Vieira, que era jesuita, no. Ni siempre lo que se refiere al espíritu es lo que más se opone al cuerpo. Y el hombre, espíritu y cuerpo. Y estas cosas no pueden digladiarse. Por tanto, él reivindica poder político para Cristo en cuanto hombre. Por ejemplo, Vitoria en Salamanca, Soto también en Salamanca, Suárez, los jesuitas y dominicos decían que Cristo en cuanto hombre no tenía poder político, porque ha dicho a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Vieira dice, no, porque Cristo dice, mi reino no es de este mundo, no dice, mi reino no es en este mundo. Dice que no es de este mundo, pero no dice que no es en este mundo. Por tanto, su reino es en este mundo, aunque se prolongue para el otro. ¿No es? Por eso respondió a Pilatos. Es interesante el conflicto de interpretaciones de las palabras de Cristo y de la Biblia para cada uno traer el agua a su molino. ¿No es? Y por tanto, nosotros queremos un cristianismo con poder espiritual, pero que comande también las relaciones, no solo de mí para conmigo en mi interior, pero las relaciones de mí con el próximo, de un reino con otro reino y de los reinos con un imperio. El imperio entonces no es el imperio de las naciones del siglo XIX y XX, que trata Hannah Arendt. Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo tiene un capítulo extraordinario que se llama El imperialismo. Y hay que leer eso sobre lo que fue el imperialismo de las naciones europeas en el XIX y el XX. Este imperio no es lo mismo. Es un imperio de hermandad. Subraya sobre todo la idea de hermandad. Y no es solo de Vieira, es la concretización de un concepto importante en muchos autores españoles del XVI y del XVII. Por ejemplo, Francisco Suárez. Se conmemora este año 400 años de la muerte de Suárez. Profesor en Alcalá de Henares, profesor de Salamanca, profesor de Coimbra.
Suárez explicaba que se ven los textos, por ejemplo, de Maquiavel, los textos de Thomas Hobbes, lo que hay allí en aquellos autores es la total ausencia de un planteamiento de la cuestión supraestatal, de la orden internacional. O sea, en Hobbes el pacto social no abrange la política extranjera. Maquiavel tampoco plantea el problema de las relaciones internacionales, no, es intraestatal. Suárez no, como no será Vittoria, cuando Vittoria dice autoritas totus orbius, autoridad del orbe. ¿Qué es eso, la autoridad del orbe? Suárez habla del principio del amor mutuo y del precepto natural del amor mutuo y de la misericordia, que es común también a los extranjeros. Entonces, la idea de que hay un género humano, hay una razón de humanidad que se sobrepone a la razón de Estado, de los tratadistas modernos del Renacimiento. No, la razón de Estado existe, sí, pero por encima de la razón de Estado hay una razón de humanidad, que Suárez explicaba que era el resultado del precepto natural del amor mutuo y de la misericordia, que incluye también a los extranjeros. Entonces hay una idea espiritual de comunidad universal. La idea de imperio en los pueblos ibéricos, por lo menos en Portugal y creo que en España en cierta medida también, es esta idea. Es la realización de un precepto natural del amor mutuo. Porque el hombre, como decía Vittoria, por ejemplo, si vamos allá a Salamanca, no es luego el hombre para el hombre, sino hombre. Y la expresión de Hobbes, que fue la que se tornó dominante en las relaciones internacionales posteriores, sobre todo después del siglo XVIII, es la de que el hombre es lobo para el hombre. Y se excluye de las relaciones interestatales el principio de la humanidad. La idea de imperio es la expresión de este principio de humanidad que nosotros incorporamos, sea como idea, sea como práctica, como realización. Solo decirles algo más sobre esto. Sobre esta locura, en el fondo es esta locura de locos que están por encima, supuestamente, ¿no? Por encima de la razón, con una aritmética distinta de la aritmética de Galileo, con que se lee la naturaleza, y de la geometría de Euclides. Cuando él decía, bueno, todo esto es un poco poético también, era un sermón sobre Sant Antonio. Sant Antonio es un santo que nació en Lisboa, murió en Italia, en Padua. Entonces es un santo europeo, franciscano. Y los franciscanos son una orden mendicante. No son como los frailes que van a un monasterio y se quedan allí en el monasterio. Son gente peregrina, son peregrinos, son gente que se mueve, abiertos al tiempo, abiertos al mundo, abiertos a la ciudad, abiertos al otro, abiertos al trabajo. Santo Antonio hablaba de la dignidad de los que trabajan con las manos, que hoy llamaríamos trabajadores, ¿no? Santo Antonio hablaba. Y en un sermón sobre Santo Antonio dice Antonio Vieira así: nacer pequeño y morir grande, hoy por la mañana ya he hablado de eso, nacer pequeño y morir grande es llegar a ser hombre. Por eso nos dio Dios tan poca tierra para el nacimiento y tanta tierra para la sepultura. Para nacer Portugal, que es un país de poca tierra, para morir el mundo. ¿No? Para nacer poca tierra, para morir toda la tierra. Para nacer Portugal, para morir el mundo. Entonces, esta es tal vez la más bella expresión de esta dimensión universalista, de esta incorporación de un pueblo que incorpora a su identidad una vocación de universalidad. Y esta es quizá la más bella expresión, este sermón de Santo Antonio, del Padre Antonio Vieira. Por eso nos dio Dios tan poca tierra para nacer y tanta tierra para morir. Y él nació en Lisboa, Portugal, pequeño país, murió en Brasil,
el estado en la ciudad de Bahía, donde los jesuitas tenían un gran colegio que era una verdadera universidad de estudios escolásticos, donde se formaban, porque es curioso eso, los portugueses, un momento, un poco de agua. No creamos Portugal universidades en Brasil, y España no. España en México, en Perú, ¿no? En Argentina, en Córdoba, desde sus primeros años de su presencia. ¿Y por qué? Yo no sé responder, pero una vez un colega en Brasil me dio su explicación, porque la idea era que no se fragmentara Brasil, que se pudiera mantener en unidad con toda la extensión que tiene el territorio brasileño. Es una extensión increíble aquel país. Los brasileños no tienen noción de frontera, excepto los que viven cerca de la frontera. Pero quien vive en Río de Janeiro o en São Paulo no tiene noción de lo que es la frontera, porque son cosas que están a 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros. Es un microcosmos. Y él me decía, porque entonces la política era traer toda la élite brasileña, tenía que venir a Coimbra, tenía que venir, en fin, recibir las insignias de la autoridad, de la cultura, en fin, y después llevarla a Brasil, para que las élites pudieran mantener una fuerte ligación con Portugal. Y es curioso una cosa, no sé si hay aquí algún brasileño, ¿no? Entonces puedo decir algunos errores que lo va a corregir. A ver, la independencia de Brasil fue en 1822 y no hubo guerra ninguna, no murió nadie, nadie murió. Por lo menos no hay noticia de que haya un muerto siquiera. ¿Y cómo se dio la independencia de Brasil? Fue el propio rey de Portugal, que estaba en Brasil, que declaró la independencia de Brasil contra el país de que era el rey. Es un fenómeno difícil de explicar en el cuerpo de las reglas de la política y de la razón de Estado, ¿no? Porque la corona se había trasladado a Brasil con las invasiones de Napoleón. El rey Don Juan VI fue para Brasil y llevó su hijo. Y su hijo era el rey, ya de Portugal, Don Pedro IV después, y era Don Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil. Y gritó, ahora aquí en Brasil, declaro la independencia de Brasil con relación a mi reino. Y en su reino de Portugal quedó su hija. Es una cosa así no. Y así se nació la nación, la gran nación brasileña, sin que nadie haya morido. Y esto era para decir algo que entre tanto ya estoy aquí perdido en estas ideas de imperio. Vuelvo a Fernando Pessoa. Decía él así: en los otros pueblos desnacionalizarse es perderse. En los portugueses desnacionalizarse es encontrarse. Es retomar la idea de Vieira en el siglo XVII. Fernando Pessoa no era católico, era neopagano. Decía Fernando Pessoa que en la eterna mentira de todos los dioses, solo los dioses todos son verdad. Porque en el paganismo hay toda esa idea de recibir la pluralidad de los dioses. Por tanto, en nosotros desnacionalizarse es encontrarse. Porque nosotros solo nos realizaríamos, nosotros, en la idea que tenía él de lo que serían los portugueses, solo se realizan desnacionalizándose. Y explicaba después en sus textos. Porque un portugués, para realizarse como tal, tiene que ser todo. Y no le basta ser todo. Tiene que ser todo de todas las maneras. Hay que ser todo de todas las maneras. Es la idea de Vieira
nascer em pouca terra, morir em toda a terra. Ou seja, dizia a pessoa, bueno, que português verdadeiro pode viver na estreiteza? Estreiteza, como se diz estreiteza? Estrechez. Que português pode viver na estrechez de um solo credo, de uma sola religião, de uma sola nação? Hay que vivir todos os credos, hay que vivir todas as nações, hay que vivir como todos os pueblos, hay que encarnar tudo isso, não é? E isso é ser tudo, de todas as maneiras. Então, pensava el ser português como um projeto, algo que não se conquista quando se nasce em uma secretaria, mas algo que se realiza em o tal grande projeto. Se realiza ou não, não interessa. O que é importante é pensar sempre em grandes coisas, mas não em uma dimensão de conflitualidade, de guerra, de domínio. Não é isso. É levar ao mundo o que considerava um pouco retoricamente a civilização grega, que é a origem da civilização europeia. Bueno, os gregos, em termos de guerra, não são propriamente um exemplo de elogio da paz. Os gregos não são exemplares, antes por el contrário, não é? Mas todo isto é muito retórico e há que vermos também dar algum... É a ideia do desejo, do projeto, do sonho, da loucura. Já estou falando há algum tempo. Solo algumas ideias mais, volviendo a la Edad Media, porque al final de la Edad Media, en el siglo XV, en el siglo 1380, houve uma revolução em Lisboa. Não sei se pode chamar revolução. Um movimento social de forte conflitualidade. Por quê? Havia morrido o rei Fernando, não tinha descendiente, e seu descendente direto, e portanto seu descendiente mais próximo era o rei de Castilha. Na história de Portugal sempre se hizo também muito com esta conflitualidade com os poderes de Castilha. E houve uma revolta do pueblo de Lisboa, pero uma revolta desorganizada. O pueblo comum, a gente de las calles, a gente de oficios, os proprietários de tiendas, os comerciantes, dizem, não, nós não queremos aqui agora o rei de Castilha. Queremos que seja outro, que era o mestre de Avis, que era português, e que foi depois o rei Dom João I. Então, obrigaram a nobreza a aceitar Dom João I como rei. Esse movimento foi muito interessante, porque era o comum pueblo libre e não sujeito. A ideia da liberdade do pueblo que se manifiesta por las calles de Lisboa e que obriga a aristocracia a reunir-se em corte, e os representantes do pueblo, como a aristocracia estava por el rei de Espanha, de Castilha, nessa altura, 1380, o representante do pueblo sacou de la espada e ameaçava: ou vosotros aceptáis o mestre de Avis como rei de Portugal, Dom João I, ou os quedáis sem cabeça. Nessa época se resolviam assim as questões. Hoje, todavía hoje, infelizmente. Bueno, cortar a cabeça. Então, aí há o contrapeso, enquanto em la batalha de Ourique, quem aclamou o rei foi a cavalaria, a aristocracia. Aqui foi o pueblo. Então, no siglo XII, a aristocracia em caballo. Siglo XIV, el pueblo de las calles de Lisboa. De nuevo, el consensus populi, la idea de comunidad. Y, por tanto, sea de la nobleza, sea del pueblo. Y en la historia, estos dos pasos fueron muy importantes. Solo algunas ideas más todavía. En estas cosas de la identidad, todos sabemos, sobre todo los que están fuera de su patria o de su país, la relación especial que tenemos con el suelo, con el territorio, no el suelo, el territorio, el hábitat, la noción más ancha de hábitat.
que es el territorio, que son las ciudades, que son landscape, paisaje, todos esses aspectos. E é interessante seguir como se formulou, se empezou formulando, expressando na literatura, na história, este sentimento intimista que há entre el hombre y entre el alma del hombre y el alma de su tierra. Porque es una relación anímica. Voy a hacer aquí ir un poco más atrás. He leído un teólogo reciente, contemporáneo, Paul Evode Baucan, que decía que en la Biblia la noción de espacio exterior con relación a la naturaleza no existe. La noción de espacio de la naturaleza como espacio exterior es sobre todo, no solo, pero sobre todo, una conquista de la revolución racionalista del siglo XVII y científica del siglo XVII. Descartes. ¿Qué hace Descartes? Proclama el dualismo de la substancia. Res, extensa, la materia, extensión. Por tanto, puede ser estudiada por la álgebra, que es una geometría simbólica. Res, cogitans, que es el espíritu. Son dos sustancias distintas. ¿Qué hace Galileo en el Saggiatore? Para leer la naturaleza hay que saber cómo está escrita. Está escrita en lenguaje matemática, en lenguaje geométrica. E, portanto, a naturaleza se afasta del hombre, se aísla del hombre, se transforma en espacio exterior. Y de ahí el método que hace el puente entre el hombre y la naturaleza. En la Biblia no hay esa noción de espacio exterior. Como no hay, por ejemplo, en los pueblos, yo por veces tengo estudiado recientemente por la cuestión de la Escuela Ibérica de la Paz, los derechos de las soberanías indígenas y de los pueblos indígenas. Es curioso que en la Constitución, estoy divagando un poco, pero creo que Fernando me da libertad para hablar así un poco de estas cosas. Porque esto tiene que ver con el problema que estamos hablando. La Constitución brasileña de 1988, que es la Constitución democrática, después de la dictadura militar, terrible dictadura militar, tiene un artículo, que es el artículo 231, y que dice así: reconocemos a los indios el derecho sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Pero, ¿qué es esta idea? Porque después se plantea un problema terrible. ¿Qué quiere decir que ocupan una tierra pueblos que no tienen la misma noción de naturaleza y de tierra que las ideas civilistas de los juristas que hicieran la Constitución? ¿Qué es la posse indígena? Es distinta de la posse, la idea que nosotros aprendemos aquí en Derecho, de la posse civilista. Porque estos pueblos no tienen la idea de que la naturaleza es un espacio exterior. O sea, hay una comunicación entre ellos. Y esto se planteó en un célebre julgamento, un proceso judicial en el Supremo Tribunal Federal de Brasilia, que es la capital de Brasil, en que el gobierno de Lula da Silva, el presidente antiguo Lula da Silva, al abrigo del artículo de la Constitución, reconoció la posse de 1.800.000 hectáreas de tierra en el norte, Roraima, a 18.000 indios. Foi toda a imprensa de São Paulo, de Rio de Janeiro, contra o presidente, um escândalo, porque é incrível, tanta tierra, porque eles não ocupam aquela tierra, estão ali solo em sua aldeia. E os jueces do Tribunal Federal, es extraordinario, dicen, no, porque la noción de pose que ellos tienen no es la nuestra. Y la Constitución se refiere a pose de indígenas, no se refiere a pose de occidentales. Entonces la pose tiene que ver no con el lugar, el espacio exterior que ocupan, pero con el concepto de hábitat
de un pueblo, que puede ser un pueblo nómada. Y la jueza que hoy es presidente del Supremo Tribunal Federal, en su voto final, concordando con el presidente Lula, decía así, voy a decir en portugués: embora alguns não compreendam, a alma pode dar-se-nos a conhecer a partir do Monte Roraima. Las tierras eran en Roraima, había una gran sierra. Aunque muchos no se crean, el alma puede dársenos a conocer a partir del Monte Roraima. Por eso yo voto favorablemente el acto del presidente de la República. Y ellos están allí ahora, se llama Terra Indígena Raposa Serra do Sol. É muito interessante, um julgamento de 2009. Isto para dizer o quê? Para dizer el quê? El hijo de ese rei, Dom João I, agora no siglo XV, se perguntava em seu livro, se chamava um livro de matriz estoica, livro da virtuosa benfeitoria, inspirado em Los Beneficiis de Cícero, el jurista romano. ¿Cómo se dice en nuestra lengua este sentimiento de pertenencia al espacio, a la naturaleza, a la tierra, al territorio? Cícero llámale pietas, en latín pietas. Solo que pietas no es piedad, o piedad. En español se dice piedad. No, pietas para los latinos es distinto de piedad. Entonces, como no se puede traducir, es el problema de la traducción, es el problema de la lengua. Transferir el espíritu de una lengua para el espíritu de otra lengua. Y no es la traducción mot a mot. Bueno, no puede decirse piedad. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, yo propongo piedosa reverencia. Piedosa reverencia. Y estas son las dos palabras compostas que en portugués tenemos en nuestra lengua para expresar este sentimiento de la relación del hombre con su tierra, con su hábitat, que no es espacio exterior, escrito en lenguaje numérica, científica, no es una dimensión económica, extrativista, de exploración, de acumulación del lucro, no, piedosa reverencia. En español se comprende, ¿no? Piedosa. Yo digo, ¿cuánto ganaríamos nosotros, por lo menos en mi país, si todos tuviéramos esta noción de respeto por el territorio? Hoy es el problema de la sustentabilidad del territorio. No sé si han oído hablar, han muerto este verano 107 personas por incendios en Portugal, ¿no? En Galicia 6. Eso es el resultado de no nos habermos relacionado con el territorio a la luz de estas dos palabras. Porque el territorio se transformó en una perspectiva puramente extractivista, cultivo de eucaliptos para la industria papelera, que es muy rentable, exporta mucho, este pequeño país allí es el mayor exportador de papel para Europa. Este papel, somos el mayor exportador de papel de Europa. ¿Por qué? Y ahora el resultado por los cambios climáticos, ¿no? Este es el problema. Otro problema es el de la lengua. ¿Cómo va naciendo la idea de que nuestras lenguas que hablamos son componentes fundamentales de nuestra conciencia histórica, de comunidad distinta de otras comunidades? Bueno, aquí en España conocéis bien ese problema, incluso tenéis que tratar siempre con esa cuestión. En Portugal siempre se habló la misma lengua, muy próxima del gallego. El portugués y el gallego son lenguas próximas, pero no hay disensiones lingüísticas. Y es interesante seguir esta idea. Por ejemplo, ese otro hijo del rey Dom João I, que era rei de Portugal, Dom Duarte, escreveu um livro chamado Leal Conselheiro,
incumbía, es interesante desde el punto de vista político, que los reyes se entendían como consejeros, recibían consejos. La idea de aconsejar es la idea de edificar, ¿no? Es la idea pedagógica de edificar las gentes, los pueblos. Y escribió un libro en que decía sobre el sentimiento que llamamos nosotros saudade, que en España se dirá añoranza o echar de menos, que existe en gallego, saudade, ¿no? Y don Duarte decía, bueno, en latín no existe esta palabra. Entonces, ¿cómo se...? ¿Y ahora? Bueno, para explicar no hay nada en los autores latinos. ¿Cómo se explica lo que es saudade? Y el rey decía, cada uno tiene que considerar su corazón en lo que en distintos hechos haya sentido. Entonces nos invita a una introspección, a una dimensión introspectiva, cada uno que experimente y diga lo que entiende por eso. Pero había dado la idea de que no existe en otra lengua. Es un termo privativo. Esto en el siglo XV. En el siglo XVI los humanistas empezaron escribiendo las primeras gramáticas de la lengua portuguesa. Y uno de los grandes gramáticos fue João de Barros. En un diálogo en louvor de la lengua portuguesa, dice el siguiente, sobre una pieza de teatro en que Gil Vicente, que era un autor muy bien estudiado por Menéndez Pelayo en España. Menéndez Pelayo tiene textos riquísimos sobre Gil Vicente, porque Pelayo era un clasicista y Gil Vicente era un hombre también del Renacimiento. Y Gil Vicente no ha puesto nunca un centurio en sus teatros, porque como no lo consiente la nación, assim não lo sofre a linguagem. Como não consente a nação, assim não sofre a linguagem. Ou seja, há uma relação entre nação e linguagem. E esta é a ideia de que as línguas não são simplesmente veículos ou instrumentos de troca ou de cambio. São também, em uma perspectiva existencial, existe una relación profunda entre la lengua y el pensamiento, entre la lengua y la cultura. La lengua no es simplemente representativa, hay una relación dialéctica entre la lengua y el pensamiento, entre la lengua y el ser de los pueblos. Y por eso hay sabidurías específicas, hay vivencias propias que están plasmadas en las lenguas de los pueblos. El problema de la traducción, esto lo plantearon mucho los románticos en el siglo XIX. Hoy hablaba de Wilhelm Humboldt, cuando decía que la diferencia entre las lenguas es mucho menos la diferencia de caracteres lingüísticos y mucho más la diferencia de visiones del mundo, la idea de las almas nacionales. Por eso se empezó a estudiar en el XIX las literaturas nacionales, la explosión de los franceses, el genio de las lenguas, el génie de langue, en contraposición con ¿qué? Con la tradición racionalista de la lengua universal, cartesiana, de la lógica. Había una tradición lógica en el siglo XVII en Francia, que era la logique de Port-Royal. Y uno de los gramáticos, lógica y lingüística, uno de los gramáticos era Arnaud, ahora no me viene el nombre, bueno, siempre un peligro la memoria por ver. Y el autor de la Grammaire de Port-Royal entendía que el francés era la lengua más próxima del método, de la orden natural del pensamiento y de la orden natural de la lengua, en la sintaxis. Y por tanto era la lengua más perfecta, la que más se aproximaba de un concepto racionalista de razón. Bueno, este pleonasmo hace sentido, ¿no? Y por tanto universal. Y este debate entre pluralidad lingüística y universalidad lingüística tiene también que ver con la conciencia nacional de los pueblos. Bueno, yo creo que ya estarán un poco fatigados de escuchar. Hacemos un periodo de debate para terminar o continúo.
Porque esto no termina, estas son cuestiones que no terminan. Entonces solo más 2 minutos. Porque ni siempre tuvimos naturalmente esta locura en el sentido de los que se trascendieron, ¿no? Después hay esta dimensión racionalista, ¿no? Y que se impone cuando, en la Ilustración, en el siglo XVIII, con el modelo científico, con el modelo técnico, en el siglo XVIII, tanto en Portugal, no sé en España, pero tengo casi la certeza que será lo mismo, porque el padrón es europeo. La idea de que la fundamentación de la filosofía es el empirismo inglés. John Locke, Essay Concerning Human Understanding, y en el plan científico, Isaac Newton, el matematismo experimental. Entonces, cuando se dice las luces, ¿de qué estamos a hablar? Estamos a hablar de las conquistas, plurales conquistas de los modernos, en todos los planos, pero sobre todo en el plano científico. Y la filosofía, la enseñanza de la filosofía en la universidad en el 18 es enseñanza de la ciencia, de la historia natural, de la química, de la biología, de la zoología, en fin. Y después en los países católicos se aliava la física experimental o la historia natural con la teología natural. Había libros, yo los leí en Lisboa, na Biblioteca Nacional de Lisboa, franceses, Teologia des Insectes, Teologia dos Insetos, Teología de los Insectos, Teologia de l'eau, Teología del agua. ¿Esto qué es? ¿No? Teología del agua. Bueno, es una vieja idea de San Pablo, cuando San Pablo dice en la epístola a los romanos, las cosas invisibles de Dios se conocen por las cosas visibles. ¿Qué son las cosas invisibles de Dios? Sus atributos: bondad, belleza, omnipotencia, omnisciencia. ¿Y qué son las cosas visibles? Su obra, las criaturas. Entonces, el científico, cuando estudia con el microscopio el orden de los insectos, tiene que remeterla al conocimiento de la sabiduría divina, porque es imposible que aquella orden en un espacio tan pequeño pueda resultar de otra categoría explicativa, cual podría ser del acaso. Es impensable que resulte. Y por tanto, decía el autor de esa colección en Francia, en París, como este tipo de literatura es tan procurada, yo ahora voy a hacer una colección solo de libros de esta temática. O sea, en Francia era mucho más leída la Teologia de l'eau ou la Teologia des Insectes do que l'Essai sur les mœurs de Voltaire, ou do que la Enciclopédia de Voltaire. El futuro selecionou Voltaire, não selecionou l'Essai e a Teologia dos Insetos, pero que los hay. Hay en el siglo, están en las bibliotecas. Y por tanto esta dimensión científica creó una conciencia, importancia de la ciencia, una conciencia de atraso. Yo creo que cuando Menéndez Pelayo escribe La ciencia española, que es un poco un repto a la idea de falta de ciencia española, ¿verdad? Eso ocurrió lo mismo con nosotros. O sea, por falta de ciencia decaímos. Y por tanto hay que cientificarnos. Y por eso el positivismo tuvo tanta importancia en Portugal. El positivismo que es del filosofía de la historia de Augusto Comte, que a la semejanza, las filosofías de la historia del cristianismo del siglo XVII, XVIII, XIX, hasta Spengler por lo menos, son unilineares y universalizantes. O sea, toda la humanidad tiene un camino como un currículo escolar bien ordenado, un currículo universitario de la humanidad. Primer año, segundo año. ¿Cómo se llama el fundador? Ahora hablé de él. Augusto Comte. Estadio teológico, estadio metafísico, estadio positivo. ¿Qué es el estadio positivo? Es el último estado. Es el
la matriz del progreso. Y es sobre todo, se compone, se caracteriza por el peso específico de la ciencia, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, de la sociología, no de la psicología, curiosamente. Hay un salto en contra de la física experimental, de la física para la sociología como física social. ¿Dónde se queda la psicología? O sea, ¿dónde se queda el hombre? Es un problema que, bueno, esto ya no tiene que ver con el asunto. Pero, por tanto, cientificar el país, ponerlo a la par, el sentimiento de que estábamos aislados de Europa, y que se profundizó en el siglo XX con la dictadura de Salazar. Salazar decía, ante toda esa condenación del mundo perante nosotros, proclamó una frase terrible, y con esto me callo. Estamos orgullosamente solos. Y fíjense que es vivir un país durante décadas con la conciencia de que estamos solos. El país que planteaba esa locura de jus peregrinandi, ¿no es? Jus comunicaciones, ¿no? La comunicación, la peregrinación, nacer en Portugal y morir en el mundo. No, ahora entonces estamos orgullosamente solos. Y cuando entramos en la Comunidad Europea, en 86, lo que se ve en las calles de Lisboa, los carteles que anunciaban la asignatura, juntamente en el mismo día que España, Mário Soares y Felipe González, decía en las calles, Europa conosco. Si va un turista y ve, bueno, en Europa conosco, pues bien, pero aquella frase tenía 40 años de significado profundísimo. Ao orgulhosamente sós, substituímos a Europa connosco. Bom, a história da nossa relação com a Europa já é outro universo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Yo creo que el profesor Calafate ha sugerido muchas cosas, además de las que ha contado. Me da la impresión de que ha ido lanzando anzuelos, como lo llamáis vosotros, a lo que sirve para pescar, para agarrar los peces. ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo llamáis vosotros a lo que sirve para agarrar los peces? Ah, a cana. No, pero o anzol. Lo que se ata, o sea, está la caña de madera, está el cordel y está la pieza metálica que brilla y que el pez se acerca y se queda enganchado. Se llama anzol. Eso, anzuelos, ¿no? Que decimos, ¿Cómo se dice en España? Anzuelos, sí, muy parecido. Y ha lanzado muchos anzuelos y bueno, pues ahora yo creo que tenemos tiempo para hacer un debate, para que le planteéis preguntas. Allí tienen José Luis. No, pero había alguna pregunta por ahí antes. Estaba allí primero nuestra colega. Primero. Tiene que hablar alto porque... Sí, gracias profesor Calafate por su conferencia. Pues nos decía que para la construcción de la conciencia nacional es importante la literatura, la historia, la filosofía. Y Menéndez Pelayo, el autor que ha citado, recogió autores de la literatura portuguesa, del pensamiento portugués. Sí. ¿En qué medida esto contribuyó a crear una conciencia nacional? Es decir, el hecho de que un español recogiera obras del pensamiento de la literatura portuguesa. Sí, porque, que yo sepa, Menéndez Pelayo era un clasicista. Sé que es un autor muy... hay que verlo... Muy un clasicista, y a quien no le gustaba la idea de Iberia, pero que apreciaba mucho la idea de Hispania, de la Hispania de los latinos. Y Menéndez Pelayo consideraba que la existencia o la autonomía, la independencia política de Portugal era una realidad contra natura, porque en su idea la unidad de la Hispania, la unidad espiritual
de la España se sobreponía sobre la división política de la España y que quizás más temprano o más tarde esa división política podría ser suavizada. Y me acuerdo de un autor a que él daba mucha importancia, que era un humanista del Renacimiento, Damião de Góis. Cuando un geógrafo y cosmógrafo alemán llamado, bueno, siempre la memoria me trae por los nombres, pero ahora no, un geógrafo alemán, que escribió una serie de consideraciones depreciativas sobre España y Portugal, sobre los pueblos, en fin, del sur. Esa cuestión es eterna, por lo visto, ¿no? Ahora somos los pigs y por ahí los pueblos que no trabajan. Y Damião de Góis, que era un humanista portugués, que conocía muy bien el norte de Europa, trabajaba en Antuerpia y era el representante del monopolio comercial de la corona portuguesa en los Países Bajos. Y había viajado a Laponia, conocía Alemania. Entonces, para responder a ese alemán, escribió un texto llamado Hispania. Y se traduce Defensa de la España. Y es muy interesante porque él compara las tradiciones y la cultura de los pueblos de los dos ibéricos, hispánicos, Portugal y España, y los compara con los costumbres y la historia de los pueblos del norte. Y quiere mostrar que no tenemos nada, no hay desigualdad, no hay desequilibrio en la balanza de la historia entre el norte y el sur, nomeadamente la península ibérica. Y Menéndez Pelayo dice, fíjense que ante este ataque del autor alemán, cuyo nombre de aquí a poco me voy a acordar, fueron los portugueses los primeros a tomar el encargo de responder por la madre común. Me acuerdo de esta idea, fueran ellos que respondieran primero por la madre común. Y de hecho Menéndez Pelayo fue de los que primero trabajó los autores que hoy yo trabajo en mi asignatura, los humanistas, los pintores, los filósofos, los jesuitas, los iluministas, en fin, él los conoció muy bien y escribió textos de una calidad y de una profundidad, porque él no tenía la idea de frontera. La Hispania, no la Iberia, era una comunidad espiritual. ¿Por qué no la Iberia? Porque Pelayo creo, monárquico. Y la Iberia, del iberismo, era una tradición republicana de la Primera República Española de 1868. Creo que es así, ¿no, Fernando? 1873 es la República. ¿Cuándo fue la Revolución Española en la que salió Isabel II? La Revolución es el 68, la gloriosa. La República es unos años después. Bueno. Entonces, y en Portugal se crearon muchas ideas. Ahora que España tiene una república, que teníamos una monarquía, en fin, quitar la monarquía y hacer una república federal con España, una federación ibérica de matriz republicana. Entonces ese fue el iberismo, pero también había un iberismo monárquico, eso es verdad. Gracias. José Luis. Bueno, son muchas claves las que hemos escuchado esta tarde. Primero, gracias por hablar de Portugal. Yo creo que lo necesitamos mucho. Gracias. Y aunque siempre tienes la generosidad de hablar en castellano, cosa que nosotros no somos capaces cuando vamos a Lisboa, pero has expuesto un pensamiento propio de Portugal, ¿no? Esta idea de la universalización de lo pequeño, ¿no? De ser todo en todos, de todas las maneras, ¿no? Y esta forma de pensamiento, que es la de la universalización de lo pequeño,
que lleva imperiosamente a tener en cuenta estos relatos que son parte de la metahistoria, pero que se van incorporando a la historia y se incorporan a la conciencia colectiva. De manera que no solamente son relatos literarios, sino que se incorporan a través de la vía oral, fundamentalmente de la lectura, se incorporan como parte de las corrientes históricas que dotan de sentido a una sociedad. Lo que quizá Unamuno llamara la intrahistoria, o llámese como se quiera, y que hay corrientes profundas de la historia que superan el ámbito de los hechos para formar parte de los acontecimientos históricos que son dotados de sentido, ¿verdad? Claro. Y en este sentido, esta idea que nos has expuesto, desde esta creación de Portugal, desde esta simetría, a través del infante, que después es rey Alfonso Enrique, hasta estas últimas reflexiones que has hecho, me parece que es un ejercicio de pensar desde Portugal y en portugués, aunque hayas hablado en español, cosa que te agradecemos. Porque esto quizá corrige algunas de las concepciones que se han basado en las concepciones dialécticas de la historia y sobre todo en la capacidad que ha tenido Hegel para transmitirnos la idea de que la historia avanza por sus contradicciones, ¿verdad? Mientras que tú has sostenido justamente que la evolución es un proceso de solapamientos y de procesos que se desarrollan hasta donde es posible y sobreviven después a veces larvadamente en otros procesos, ¿no? Por lo cual nos lleva a que la historia es un proceso mucho más complejo que la contraposición de lo positivo y lo negativo. Eso es lo que ha llevado justamente a que países como los nuestros hayan desaparecido de la historia durante siglos. Mientras que esta forma de planteamiento muestra cuál es la virtualidad de países pequeños como han sido los países de la península ibérica, y cómo los modelos de universalidad son complejos, ¿no? Que no se contrapone el modelo científico frente al anterior, sino que el modelo científico es una variante de modelos de universalidad anterior. Bueno, por aquí hay bastantes claves y has hablado además, yo creo que en un momento histórico en que yo creo que está habiendo una profunda revisión de toda la cultura europea y en concreto al hilo de los acontecimientos de Cataluña, pero ya antes de toda una revisión de lo que ha sido la forma de ver la historia de España. Y un libro como el de Elvira Roca, de Imperiofobia y Leyenda Negra, pues va por la 10ª edición. O se acaba de publicar Paco Castilla y María José Villaverde, acaban de publicar La alargada sombra de la leyenda negra, en fin. Y los periódicos están publicando continuamente artículos de revisión de lo que ha sido una forma de entender la historia desde la perspectiva de la inferioridad respecto de la superioridad científica. Tampoco quiero decir que haya que darle la vuelta a la tortilla, que es el riesgo de estos planteamientos, pero sí la necesidad, y esto es lo que ha subrayado Fernando al principio, y como sabes, compartimos un proyecto común, la necesidad de estudiar con rigor nuestras historias, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con la construcción de la nación, pero más allá de la construcción de la nación, tiene que ver también con la construcción de estos procesos de internacionalización, a lo que tú has hecho referencia en torno a Brasil, etc. O sea, que hay toda una reflexión que nos has expuesto que me ha parecido estupenda. Y quiero solo fijarme en una cuestión que has desarrollado y que tiene que ver con esta concepción de la piedad. ¿De la? De la piedad. Ah, sí, sí. De la piedad. Bueno, yo creo que el concepto de piedad en español es un concepto fuerte. Lo que no es fuerte es el adjetivo piadoso. El adjetivo piadoso es más bien un concepto blando. Cuando se dice de alguien que es piadoso, es alguien que tiene una visión más bien poco rigurosa,
no sé cómo decirlo ahora. Sí, no, yo comprendo perfectamente. Mientras que la idea del humanismo renacentista, que quizá hemos compartido, era una visión basada en la piedad, que se asentaba en el libre albedrío, que permitía al hombre ser la criatura fundamental en la regeneración de la naturaleza y en la construcción de una realidad política que fundaba el derecho de género. Y esto es una concepción fuerte, con la única salvedad de que la hicieron los frailes. Y esto tuvo problemas de secularización posterior, ¿verdad? Pero no le quita un ápice de mérito a esta concepción que después se trueca a mitad del 17 en una concepción oscura y pesimista, que es la concepción jovesiana, que está también en los barrocos españoles, etc. Por lo tanto, esta concepción positiva del humanismo del 16 fue quizá el espíritu más universal que ha habido en la historia sobre la idea de que el hombre era parte del universo, ¿verdad? Y esta es una idea, yo creo, del sur de Europa frente al norte de Europa, ¿verdad? Y que es anterior al desarrollo del siglo XVII, etc. Bueno, esto sería para desarrollar más despacio, pero me parece una de las propuestas más importantes que probablemente compartimos Portugal y España en torno a la Escuela Ibérica de la Paz, porque la paz viene de la piedad y viene de esta idea, por ejemplo, del presidente Santos cuando ha planteado las negociaciones con las FARC, donde ha planteado que la justicia perfecta no hace posible la paz. Por ejemplo, ¿no? O la idea de un escritor colombiano, cuyo nombre me gustaría ahora tener presente, pero no recuerdo, donde dice que prefería el perdón a la justicia, siendo el hijo de una persona a la cual habían asesinado a espada, ¿verdad? Y esta idea de la piedad, en el sentido del perdón profundo, esto son palabras mayores. Y yo creo que esto forma parte profunda de nuestra tradición, ¿verdad? Y no lo hemos sabido apreciar. Yo estudié en Salamanca, no sé, Pedro, a lo mejor tiene otra experiencia. Yo estudié en Salamanca en los años 70 y no me explicaron una palabra de la escuela de Salamanca, en los finales del franquismo. Justamente en un momento en que Franco, de acuerdo a los textos que te pasé de Serrano Suñer, como Salazar, se creía la encarnación de la providencia. Pero claro, esto es una perversión de la historia brutal. Brutal. Que no sé en el caso de Portugal, que no habéis tenido guerra civil a la española, o la tuvisteis en 1910, mucho más cercana, ¿verdad? Pero la dictadura española, que fue el fruto de una guerra civil, ha supuesto una perversión de la historia de tal magnitud que nos está costando, después de 50 años de morir Franco, vemos que no tenemos bien construido el edificio simbólico sobre el que se asienta una sociedad. Por eso esta lectura, ¿verdad?, desde Portugal, desde la experiencia portuguesa, me parece absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible. Y que hemos sido absolutamente opacos para ser incapaces. Y ya aprovecho para decir que tienes un libro precioso sobre este tema, ¿verdad?, del cual puedes decir el título de la editorial, porque es una pequeña joya. Muchas gracias. Escuela Ibérica. Es interesante porque se llama Escuela Ibérica de la Paz, en español y en portugués. Y eran textos, manuscritos latinos, que yo estaba rescatando con un equipo de paleógrafos y latinistas y lingüistas, sobre la presencia de la Escuela de Salamanca en las universidades de Portugal, Coimbra y Évora. Pero eran textos escolásticos, y los escolásticos piensan a partir de una tradición, y citan siempre toda esa tradición, la explicitan. Y eso para un lector moderno, como los estudiantes que tengo yo en Lisboa, yo sé que ellos no leen esos textos. Solo uno u otro lee, pero la mayoría no lee. Ve aquello lleno de citaciones, cree que es muy erudito, y no lee. Entonces yo hice una selección de las 10, 6, 7, 8 líneas
que iban siendo más impactantes. Y las, por un mero acaso, en la salida del restaurante de mi universidad, estaba un colega, profesor de la Facultad de Belas Artes de Lisboa, profesor de pintura. Yo tenía los textos conmigo, la selección, las perlas, y él los vio y dice, ¿esto qué es? Bueno, yo le expliqué, y me dice, ¿usted me permite que yo los lleve a mis estudiantes en la Facultad de Belas Artes de pintura, gravura y dibujo? Bueno, si quiere. Y entonces los estudiantes lo vieron y cada uno se quedó con un autor y cada uno hizo 2 obras de arte, de pintura, inspirados en los textos. Y salió un libro con los textos aquí y las obras de arte, las pinturas de los estudiantes, y que es interesante, fue publicado en Santander porque es muy caro y nosotros cuando no tenemos dinero tenemos que ir a Santander. Y fue en Santander que se publicó. Recordamos a Julio Mandado también, ¿verdad? Y a nuestro colega Pero me refería también al pequeño librito que publicaste el año pasado sobre los relatos de construcción de la nación portuguesa. Y también iría a decir sobre esta cosa de portugueses y españoles, de yo estar aquí haciendo un esfuerzo para hablar en la lengua española. Estaba ayer en Lisboa tomando un café que hace muy buen tiempo y nos invita a ir a las esplanadas, y estaba al lado 4 señoras españolas, y el camarero cuando llegó para pagar eran 8 euros, y el camarero dice, bueno, son 8 euros, y ella dice, ¿cuánto? 8. ¿Qué dice? 8. Bueno, y solo la 5ª vez, 8. Y el camarero vino a hablar conmigo. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? ¿Cómo es posible? 8 y 8, solo la 5ª vez entera. Porque son lenguas que están próximas en realidad. 8, y por veces hay dificultades de nos entendermos, que es difícil. Solo una última cosa, porque veo muchos estudiantes que vienen, creo que de China. En esta relación de universalidad, es interesante que partíamos de Portugal y los españoles de Sevilla con la idea del cristianismo, de la predicación que Cristo había incumbido a los San Pablo, San Pedro. Y cuando llegamos a China, la idea de evangelización desaparece de los textos. Hasta el punto que hay un autor llamado Fernão Mendes Pinto, escribió un libro llamado Peregrinación en el 16, y dice en una carta de ese libro, información sobre las cosas de la China, y dice así, los chinos nunca serán cristianizados. Esto decirse esto en el 16, un portugués, miembro de las armadas, él iba en las armadas del rey por el mundo, los chinos nunca serán cristianizados, porque se habían dado cuenta que había allí una civilización y que una que no era ocupable, no podría ser ocupada por otra. De ahí el padre Matteo Ricci, los ritos chinos de respetar el culto de los muertos y la veneración de Confucio, que llevó después a la muerte de tantos cristianos chinos cuando el Papa prohibió ese trabajo de los jesuitas. Pero hubo un mito de China en Portugal en el 16, y sobre todo en el plan de la religión, la pureza de la religión de los chinos, de los monjes chinos, y en el plan, curiosamente, de la justicia, porque se consideraba, los que iban allá, que la justicia en China tenía una forma organizativa que era muchísimo superior a la nuestra. Y como la justicia era el fundamento de las sociedades, los hombres entran en sociedad para garantizar la justicia, entonces nosotros teníamos que ir a aprender a China lo que no conseguía. La China era como un espejo delante del cual nos veíamos en posición de menoridad. Es curioso. Y nace el mito de China en la literatura portuguesa del Renacimiento. Bueno, Pedro, ¿cómo se titula el libro que te ha reseñado en la revista? Sí, el profesor José Luis. Portugal, un perfil histórico. He intentado pasar para el libro, un pequeño libro, estos temas de que les he estado aquí a hablar. El profesor José Luis hizo una reseña en la
revista de hispanismo filosófico. Y es interesante una cosa, ese libro fue publicado por la fundación de un dueño de un supermercado. El dueño de un supermercado, que es un supermercado poderoso, una cadena, hizo una fundación y está publicando cosas supostamente decentes, ¿no? Fundación Francisco Manuel dos Santos. Esta mañana has hecho varias alusiones a que Portugal es un país anclado fuertemente en la tradición escolástica. Sí. Y al principio de esta conferencia has dicho también que la consolidación del Estado portugués parte principalmente del siglo XII, o será del siglo XII. A lo mejor es un hecho arbitrario, pero desde la interpretación clásica que se nos da desde las aulas es que la escolástica se da principalmente en el siglo XI, cuyo apogeo viene en el siglo XII y en el siglo XIII. Me preguntaba si esto era un hecho arbitrario o es algo que va de la mano con nuestra consolidación. No, lo que pasa es que los primeros textos, libros de cultura medieval, de lo que se llama filosofía medieval, de matriz augustiniana, en el territorio portugués se publicaron en el siglo, tanto el año 418 es el siglo V. No existía Portugal todavía, era la Brácara Augusta, en la Brácara de los romanos, la ciudad de Braga, que pertenecía al Imperio Romano, como pertenecía todo esto, aquí donde estamos ahora. Y después, curiosamente, viene un segundo trabajo, era Orósio, discípulo de Agostino, escribió una obra, Historiarum adversus paganos, Historia contra los paganos. Después, en el siglo VI, Martinus Dumiensis escribe un importante tratado de ética estoica, tanto que se creía que era de Séneca el libro, porque muchos medievales no firmaban, porque no había la noción de propiedad intelectual. Hoy tenemos, ¿no? La noción de que la cultura era un bien común. Y después, curiosamente, del siglo VI al siglo XII hay un hiato, no se publican obras importantes. Y la cultura se refugió en los monasterios de la península, en los monasterios de Portugal. Y después, bueno, el siglo XII surge Portugal, pero eso es un accidente, es una coincidencia. Había una tradición ya cultural firmada de los monasterios, escolástica, por ejemplo, y también agustiniana. Santo Antonio, que nació en el siglo XII, era un monje inicialmente agustino en un monasterio de Coimbra. Y es curioso que él estaba cerrado allí en el monasterio. Embajo en Coimbra pasa el río Mondego. Hay que ir a Coimbra a visitar la Universidad de Coimbra. Pasa el río Mondego y él vio unos frailes que estaban acampados en la orilla del río. Y fue a hablar con ellos. Eran franciscanos que habían llegado de Italia. Y hablaron de San Francisco y tal. Y él se fue con él, dejó el monasterio y se hizo mendicante, una orden peregrinante. Esto para decir que en el siglo XII ya había esos monasterios, el monasterio de Santa Cruz en Coimbra, donde estaban los frailes agustinos, el monasterio de Alcobaça, que el profesor José Luis Mora conoce muy bien, que era la mayor biblioteca medieval portuguesa del siglo XII, muy protegida por el rey Afonso Henriques, y por tanto los monasterios eran en esa época la grande reservatorios de cultura, las grandes bibliotecas, y la formación de Portugal como país se da por encima de esos monasterios que ya existían desde los tiempos. Bueno, entonces quedamos por aquí. Muchas gracias.